Y vamos a orar por un momento, a presentar el mensaje de parte del Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, hoy te colocamos, Señor, mi vida, la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se han presentado en este lugar, la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, a través de las redes o de la radio. Y te pedimos, Padre amado, que seas tú ayudándonos, Señor. Queremos, Señor eterno, que no seamos nosotros, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones, porque cuando tú hablas, Señor, el pueblo es edificado. Glorifica tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Primera de Samuel, que es donde vamos a estar, pero aún no le voy a dar el capítulo. Quiero comentarle antes. Solamente está en el libro de Primera de Samuel y ya le voy a decir qué capítulo, para que podamos estar atentos. Le voy a dar una breve introducción de lo que vamos a hablar. ¿Sabe? En Israel había un rey que había sido ungido y puesto por Dios llamado Saúl. Este rey había sido ungido, pero había sido desobediente delante del Señor y fue desechado por Dios. Entonces, la falta de comunión que Saúl tenía, que Saúl no tenía con Dios, le desarrolló celos por David. Y David era un jovencito sacado de pastorear ovejas, ungido para ser el reemplazo del rey Saúl. Hasta ese momento Saúl no lo sabía. Pero miren lo que dice la Biblia que era David. Dice, sabía tocar el arpa, era valiente, vigoroso, era hombre de guerra, era prudente en sus palabras, hermoso y lo más importante de todo, Jehová estaba con él. Este jovencito logró vencer al gran gigante Goliat, que es lo que nosotros muchas veces conocemos, David y Goliat. Este jovencito David. Ahora, a causa de los celos descontrolados que empezó a sentir Saúl contra David, empezó una persecución. Saúl quería matar a David, no solamente lo perseguía. Las intenciones reales de Saúl eran matar y destruir a David, porque él lo veía como una amenaza. Ahora, quiero que miremos, y vamos a ir ahora sí, Primera de Samuel, capítulo 21. El título de allí es David huye de Saúl. Saúl se había llenado de odio y de celos contra David. Pero vamos a mirar aquí qué ocurrió en la vida de David. Dice el 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, guía y revelación del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y le sorprendió a Abimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Abimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y yo te lo he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Entonces empezó a dar David a huir de Saúl y llega donde el sacerdote. Al final el sacerdote le da el alimento y le concede la espada, porque él dice que salió muy apresuradamente por orden del rey, pero la realidad era que él había salido huyendo por su vida y no le había dado tiempo de tomar espada. El sacerdote le entrega la espada de Goliat. Vamos allí y dice el versículo 8. Lean ustedes, por favor. No tienes aquí
Entonces le dice David, no, la orden fue tan rápida que no me dio tiempo de agarrar una espada. ¿No tienes por aquí una espada que me prestes? El sacerdote le dice, bueno, tengo la espada de Goliat. Y entonces llega y le dice a David, ninguna como esa. Ahora, quiero que miremos el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Cuál era el nombre del gigante que David derrotó? Goliat. ¿De dónde? De Gat. Era el filisteo. O sea que David, en su momento de más desespero, de angustia que tenía, decide ir ¿a dónde? A tierra de filisteos, con la espada de Goliat. ¿Sería que lo iban a querer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería que los filisteos iban a querer al que mató a su paladín? No, ¿verdad? Pero ¿saben que aquí no dice ningún versículo que David consultara con Dios para esta decisión? Él lo hizo simplemente apresurado, en un momento de angustia, de desespero. Simplemente llegó y salió corriendo. Y dijo, ¿dónde me voy? Me voy a tierra de filisteos. Y mira lo que va a pasar aquí. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a sus miles y David a sus 10,000? ¿No es este David el que hace un tiempito mató a Goliat? Y dice el 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Gran temor. ¿De quién? De Aquis, rey de Gat. Vino y escuchó David esas palabras y ¿qué tuvo? Temor. No temor de Dios. ¿Temor de quién? Del enemigo. Porque estaba en un lugar que Dios no le había mandado a ir, con personas que Dios no lo quería rodeado, pero allí estaba David. Ahora, cuando es Dios quien te manda a hacer algo, así hayan hasta 1,000 filisteos con la quijada de un burro, los destruyes. Que fue el caso de Sansón. Pero cuando Dios no te ha mandado a meterte en un lugar, es cuando viene el temor. Porque tú dices, Dios no me manda a estar aquí. Ahora, llega y mira lo que le ha tocado hacer a nuestro pobre David en este instante. Versículo 13. Lean fuerte, iglesia. Mira que le ha tocado a nuestro gran amigo David. Dice, y cambió su manera de comportarse. Tuvo temor y lo que hizo fue, voy a hacerme el loco. Voy a hacerme el loco para que ya no piensen que es verdad que yo soy aquel David que mató a Goliat y que mató a otros 100 filisteos para tomar la mano de la hija del rey y que ha matado un montón de filisteos a lo largo de su vida. Era el momento en el que ellos se podían vengar. ¿Y quién lo había puesto allí? Él mismo. Entonces, llega y dice acá, y se fingió loco entre ellos, escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora dice el versículo 14, y dijo Aquis, el rey de los filisteos, le dice a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?
ese lugar. Tuvo que, de cierta manera, denigrar su dignidad, porque dígame, que se le salga la saliva y que esté arañando la puerta, y eso es algo denigrante para un ser humano, ¿verdad? ¿Quién en su compostura quiere que digan, ay, mira, ese está loco? Nadie, ¿sí? Pero eso ocurrió cuando no consultó al Señor. De hecho, esas son las cosas que muchas veces nos pasan a nosotros. ¿Por qué? No consultamos con Dios. Tenemos muchas veces que mentir, tenemos muchas veces, nos metemos en lugares que no nos ha mandado Dios. En otros momentos actuamos como locos, como que no tenemos cordura con lo que estamos haciendo, como que las acciones que vamos tomando día tras día parecen más locas todavía. Y todo porque muchas veces no consultamos ¿con quién? Con Dios. Pero alguien que es sabio, por una vez que le pasa, ¿qué? Aprende. Alguien necio le pasa 1, 2 y 3 y 4 y sigue cayendo en la misma. Pero alguien sabio aprende del consejo del otro o aprende de la primera caída. Eso no le vuelve a pasar a David. Mírenlo allí en el capítulo 23. Y vamos a mirar eso más adelante, ¿se da cuenta? Vamos a leer desde el 1. Dice, dieron aviso a David, diciendo, ¿qué le dijeron? Aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Las eras eran donde guardaban el trigo o los granos, las menestas. Y dicen, los de Keila hacían parte del pueblo de Israel. Y David consultó a Jehová. Ahora sí, ¿aprendió o no aprendió? ¿Qué debemos aprender nosotros? ¿A quién? A consultar a Dios. Y dice, consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió, porque cuando nosotros somos capaces de preguntarle a Dios, Dios no nos deja en incógnita, Dios nos responde. Y dice, y le dijo, Jehová le respondió, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, libra esa ciudad. Oh, o sea que le estaba diciendo Dios, vaya. ¿Saben cuál era el ejército que tenía David? Le voy a mostrar el ejército que tenía David. Dice en el 22, capítulo 22, versículo 2. Vamos a mirar los guerreros que tenía David. Ahí mismo, 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. 22, 2, amén. ¿Estamos allí? Dice, y se juntaron con él, o sea, con David, todos los que afligidos y todo el que estaba como endeudado y todos los que se hallaban como en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Ah? Y tuvo consigo como ¿cuántos? Como 400 hombres. Esa era la clase de ejército de la que estaba a cargo ¿quién? David. ¿Era algo que nosotros hubiéramos escogido? No, no había más. Pues 400 que están amargados, desesperados, tristes, no sirven. Ahora el Señor le dice, ve y conquista, ve y pelea y defiende a Keila, la ciudad de Keila. Ahora, ¿qué le dice acá? Versículo 3, 23:3. Vamos a continuar ahí, el 23:3. Pero los que estaban con David, los que acabamos de leer, le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. O sea, nosotros estamos aquí ¿cómo? Con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Tú nos estás diciendo, David, que el Señor te dijo que fuéramos a batallar contra los filisteos? Sí.
David estaba muy seguro. Porque ¿quién le había dicho? Dios. ¿Quién le había dicho que fuera a pelear? Dios. ¿Por qué le dijo? Porque consultó. Ahora, los que tenían que acompañarlo para él poder conquistar y salvar esa ciudad, dijeron, tenemos miedo estando aquí. Ni siquiera hemos llegado allá donde tenemos que ir a pelear para defendernos y ya tenemos miedo. ¿Y tú nos dices que vayamos? Pero David estaba determinado a obedecer la voz de Dios. Y lo que pasa es que cuando tú y yo estamos determinados y sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, se te van a unir y te van a seguir. ¿Por qué? Porque saben que estás respaldado por Dios. Acuérdense, una de las características que tenía David era que ¿quién estaba con él? Jehová estaba con él, Dios estaba con él. Ahora llega y dice aquí, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. No solamente ve, sino que ya yo te voy a dar la victoria. Qué bonito es cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Amén. Entonces, cuando el Señor te habla, Dios mismo va a respaldar. Y aunque tenga miedo el que tenga miedo, Dios le va a quitar el miedo y lo va a poner y lo va a alinear porque es la voluntad de Dios. Ahora, quiero que vayamos allí y miremos. Cuando aprendemos a consultar, número uno, no tenemos temor porque estamos como seguros. Cuando aprendemos a consultar a Dios, no tenemos temor porque estamos como seguros de la voluntad de Dios. Ahora, número 2. Aún si nadie más confía, tú sí, porque estás como seguro. Y vamos aquí al versículo 9. ¿Quién estaba persiguiendo a David? ¿Se recuerda quién le dije? Saúl, ¿verdad? Ahora, dice acá, el versículo 7 dice, estamos en 23:7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se han cerrado entre ciudad con puertas y cerraduras. Saúl, aunque era ungido, había perdido la comunión con Dios y pensaba en su humanidad carnal que Dios dice que se lo estaba entregando en su mano, que no era así, porque ¿con quién estaba David? Estaba con Dios. Ahora, quiero que miremos aquí, versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Versículo 11, léanlo por favor. Mira qué hermoso, ¿se da cuenta? David volvió otra vez a preguntar. Preguntó antes de subir, preguntó si lo iba a respaldar y Dios contestó. Ahora escucha que Saúl viene y dice, el Señor vendrá. ¿Y el Señor qué le dice?
Me entregarán los vecinos de Keila. Él los había ido a librar, pero dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos del rey Saúl. Y el Señor, descenderá Saúl como ha oído tu siervo, y Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Qué maravilloso es tener conexión con Dios. Qué hermoso. ¿Saben por qué? Porque cuando aprendemos a consultar con el Señor, Dios nos libra de nuestros enemigos. Antes que viniera Saúl, ya Dios le había mostrado a David que debía salir de esa ciudad. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros aprendemos el valor de consultar con Dios, no cometemos errores, iglesia. ¿Saben? Nosotros muchas veces de pronto consultamos con el Señor para cosas de pronto importantes y decimos, bueno, voy a hacer esto, Señor, esto es muy importante para mí. ¿Tú qué dices? Pero ¿saben? A Dios hay que consultarle todo. Lo grande, lo mediano, lo pequeño. Todo debemos consultarlo con Él. Nuestra vida está en sus manos. Así que debemos ser cristianos que tenemos esa conexión con nuestro Padre. El mismo Señor Jesucristo decía, la voluntad de mi Padre, eso hago. Las palabras de mi Padre, esas hablo. Ahora, seamos hombres y mujeres de Dios, que verdaderamente consultemos al Señor para todo. Hasta para lo más mínimo. Porque cuando no lo hacemos, nos pasa lo que le pasó primero a David. Nos toca hacernos las de loco para salir de problemas que el Señor no quería que estuviéramos. Ahora, Dios, cuando estamos consultando al Señor, Dios nos dará la salida. Lo libró de sus enemigos y le dio la salida, y Saúl no lo alcanzó. Porque él aprendió de esa experiencia, que yo sé que también le ha pasado, que ha tomado decisiones en sus propias fuerzas, que ha pensado humanamente que esa era la voluntad del Señor sin consultar con Él en oración, y hemos cometido errores y locuras y cosas que no debíamos. Entonces el Señor nos está llamando verdaderamente que nosotros digamos, Señor, para todo, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Me respaldarás, Señor? ¿Estarás conmigo? ¿Me vas a bendecir en esta decisión? ¿Me vas a bendecir en este negocio que voy a emprender? ¿Me vas a respaldar, Señor? ¿Y el Señor contesta o no contesta? Amén, el Señor contesta. Pero ¿saben que Dios tiene tres formas de contestarnos? Yo estaba orando por una petición y yo esperaba que el Señor me dijera sí o no. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Espera. Espera. Y yo decía, Señor, es difícil a veces esperar, porque a veces la ansiedad, el desespero, nos lleva a tomar las decisiones que tomó David. Pero el Señor dice, espera. Yo me voy a encargar. Espera. Entonces, quiero, iglesia, que aprendamos o a esperar o a aceptar cuando Dios dice no, sin hacer berrinches, y también dar gracias cuando nos dice que sí. Porque cuando nos dice espera, como que, no, pero yo pensaba que me ibas a responder nada. Y cuando nos dice no, decimos, pero ¿por qué yo quería? Y el Señor, quiero dejarles con este versículo, Jeremías 29:11. Yo creo que la mayoría lo saben de memoria, pero no está de más que lo leamos. Jeremías 29:11.
¿Cómo es? ¿Cómo es que dice, iglesia? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que no nos afanemos, no nos apresuremos, sepamos esperar en Él. Sepamos que Él tiene el control de nuestras vidas, que nosotros no vemos más del presente en que estamos, pero que Dios ya vio nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, no dejemos que el enemigo nos empuje. El enemigo muchas veces trata de empujarnos por medio de la angustia, por medio del desespero, por medio de familiares, por medio de una o de otra situación. Trata de empujarnos a hacer cosas desesperadas, pero nosotros aprendamos siempre, por más apurados, afanados y angustiados que estemos, es el peor momento para tomar una decisión. Si tú te sientes angustiado, afligido, desesperado, ahí es cuando más tienes que doblar tu rodilla y decir: Señor, guíame, guíame para no tomar una mala decisión, guíame, dame la sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo responder? ¿Me vas a respaldar? ¿Estarás conmigo? ¿Me darás la victoria? Ayúdame, Señor. Amén. Amén, iglesia. Entonces, el pensamiento que quiero que se lleve en su corazón es: el Señor ya sabe. El Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. El Señor te ama. Él es nuestro Padre. ¿Tú crees que el Señor te sacó del mundo, del abismo, de la perdición para destruirte? No es así. Si el Señor te sacó de allá, de esa inmundicia, es porque tiene planes hermosos. Solamente que Dios permite a veces saúles. Hay veces, hermanos, que nos venden para permitir formar en nosotros cosas que a su debido tiempo van a ser muy valiosas y le van a servir para la gloria de Dios. Amén. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.